La sustitución trigonométrica es un tipo de cambio de variable que puede ser útil cuando la integral tenga estas raíces, ¿sí? La raíz de una diferencia de cuadrados, de esta forma o de esta otra. O la raíz de una suma de cuadrados. Los cambios ya están dados. ¿Cómo van a ser los cambios? Pues se muestran acá en esta tabla, ¿verdad? Cuando tengan esta diferencia de cuadrados, la raíz de la constante al cuadrado menos la variable al cuadrado, lo que vamos a hacer U es la constante por el seno de un ángulo de la nueva variable. Cuando sea la raíz de una suma de cuadrados, vamos a usar la constante por la tangente. Y cuando sea la raíz de una diferencia, siendo la variable el primer término al cuadrado, vamos a usar secante. Lo que les voy a mostrar en esta clase es cómo, de alguna manera, aprenderse estos cambios sin necesidad de memorizárselos, así como están en la tabla, sino que vamos a aprender a deducirlos y también ver por qué de estas restricciones, por qué aparece aquí que el ángulo debe estar en este intervalo, acá en este otro y acá en este otro. Eso es lo que vamos a hacer en esta videoclase. Pues resulta que este es un cambio de variable, pero es diferente a los que estamos acostumbrados o los que se enseñan quizás en cálculo 1. Usualmente nosotros lo que hacemos es que definimos la nueva variable en términos de la variable anterior, ¿verdad? Y con esto nosotros sacamos el diferencial. Así. Esa es la sustitución usual. Pero esta sustitución se le llama sustitución inversa. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es definir X en términos de la nueva variable. Y si lo queremos de la forma usual, pues aquí tendríamos que decir que θ es que inversa de X. De ahí el nombre, ¿verdad? Sustitución inversa. Y el de X, pues sería lo usual. Entonces, el único cuidado que uno debe tener cuando hace la sustitución inversa es que debe asegurarse que la inversa sea una función. Si esta inversa no es una función, vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué se hace? Primero, vamos a tomar el caso 1. O vamos a llamar caso 1 a este caso que está acá. A este. Lo vamos a poner acá. Vamos a decir 1. La raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Así. Entonces, la tabla nos sugiere esta sustitución, ¿verdad? Nos dice, bueno, en ese caso, haga x la constante por el seno de la nueva variable, lo que implicaría entonces seno inverso de x sobre a, ¿verdad? X, el a pasa a dividir, nos queda x sobre a seno de teta y aplicamos seno inverso a ambos lados y queda esto, ¿verdad? Seno inverso del seno de teta igual a teta. ¿Sí? Teta es igual a x al seno inverso de x sobre a.
Pero para que tenga sentido esa sustitución inversa, ojo, la función, la inversa debe ser función. Si no, no tiene sentido el cambio. Entonces, aquí en esta gráfica, ustedes pueden ver que tenemos la gráfica del seno, ¿verdad? Esto es el seno de X. Pregunta. Bueno, si ustedes recuerdan, para que una función, para que la inversa de una función sea función, si nosotros tenemos una función y queremos que su inversa sea función, resulta que esta función debe ser 1 a 1. Vamos a ver si recuerdan, ¿será la función seno una función 1 a 1 o no? Sí. En este caso, Luis, ¿se acuerda que hay una prueba gráfica? Así como está la prueba de la recta vertical para determinar si una gráfica corresponde a la gráfica de una función, está la prueba de la recta horizontal para determinar si la gráfica, si la gráfica o si la función a partir de su gráfica es 1 a 1. Entonces, si usamos esa prueba de la recta horizontal, noten, esa recta está cortando a la gráfica en más de un punto. Entonces, ¿qué pasa cuando eso ocurre? ¿Es realmente función 1 a 1 o no? No, no es, tiene razón. Sí. Exacto. Entonces, la función seno no es 1 a 1. Es más, vamos a hacer lo siguiente. Miren. Acá vamos a graficar algo. Para recordar bien ese concepto de 110. Esta es la gráfica del seno, ¿verdad? Seno de X. Ahí está. Pero si nosotros sacamos la inversa, si sacamos la inversa de esa función, si sacamos la inversa, sería esta gráfica de color azul que ustedes están viendo en pantalla. ¿Sí? Voy a quitar la roja. Esta es la inversa del seno, miren. Esa gráfica, si X, perdón, es variable independiente, ¿corresponde a la gráfica de una función o no? Si X es la variable independiente, ¿esta gráfica corresponde a la gráfica de una función o no? No. Eso es, ¿verdad? No, ¿verdad? Porque si hacemos la prueba de la recta vertical, van a haber rectas que van a cortar la gráfica en más de un punto. Excelente. Por eso es que cuando se habla de la función inversa del seno, nosotros tenemos que restringir su dominio de tal manera que lo resultante sí sea una función 1 a 1. Así que venimos nosotros y decimos, bueno, para que esto tenga sentido, para que la inversa sea función, vamos a tomar un intervalo donde la función sea 1 a 1. Y el que se toma usualmente es este. Desde x igual a negativo pi medios hasta x igual a pi medios. En ese intervalo, si nos quedamos solo con esa parte, hay unicidad y por lo tanto la función, su inversa es función. Entonces vamos a decir acá, si en este caso, ¿verdad? X va de negativo pi medios hasta
pi medios, o lo que es equivalente, ¿verdad? Esto igual se escribe así, ¿verdad? Esto es equivalente a decir, bueno, ¿saben qué? Voy a cambiar la variable para que no la confundamos con la x de... Aquí le voy a poner f de teta. Y esto es seno de teta. Entonces acá va a ser teta. Entonces, teta, si teta está o va de negativo pi medios a pi medios, que de manera equivalente se puede escribir, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Pues f va a ser, en ese intervalo, f es 1 a 1. Y, por lo tanto, la inversa es función. ¿Sí? Es función. Por eso cuando uno grafica la inversa, cuando uno pone aquí la inversa del seno, solo tenemos esa parte, ¿va? Solo está esa parte. Porque de lo contrario no sería función. Por eso yo espero que ahora ya le hayan sentido ustedes entonces a esta condición, ¿verdad? ¿Ah? Esta condición de la nueva variable es más que todo para que la inversa tenga sentido, para que la inversa sea función. Pero viene lo más importante. ¿Cómo nosotros podemos deducir estas fórmulas? Pues nos vamos a valer de un triángulo rectángulo y del teorema de Pitágoras. Así que, si ustedes recuerdan, si nosotros tenemos acá un triángulo, pues sabemos por Pitágoras que la hipotenusa, que en este caso es C, es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Y si queremos encontrar los catetos, pues despejamos, ¿verdad? Y esto va a ser, en el caso de A, C cuadrado menos B cuadrado, o en el caso de B, C cuadrado menos A cuadrado. Recordemos unas palabras claves aquí para poder hacer la asociación. En la hipotenusa aparece una suma de cuadrados. En las hipotenusas lo que aparece en el radicando es diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Estamos con este caso, ¿verdad? Estamos con el caso 1. Esta diferencia de cuadrado. La raíz de A cuadrado menos X cuadrado. Entonces yo les pregunto, según lo que puse acá en base al teorema de Pitágoras, esa diferencia de cuadrados, ¿con qué se va a asociar? ¿Con una hipotenusa o con un cateto? Con un cateto. Eso, debe ser un cateto, ¿verdad? Correcto. Entonces venimos y decimos, bueno, si lo que tenemos acá es A cuadrado menos X cuadrado, la raíz de eso, esto como tiene una diferencia de cuadrado, es una diferencia de cuadrados, lo asociamos con un cateto.
Y siendo ese un cateto, es fácil identificar la hipotenusa. ¿Cuál debería ser la hipotenusa en este caso? ¿Y cuál debería ser el otro cateto? Según lo que vemos del teorema de Pitágoras. ¿Quién debe ser ahora la hipotenusa y quién debe ser el cateto? Noten que cuando hablamos de catetos, quien aparece como primer término es la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? En la diferencia de cuadrados, el primer término está asociado con la hipotenusa. Entonces, acá, ¿cuál sería? Pues entonces la hipotenusa sería A. Eso es, excelente. Sería A. Bien. ¿Y el otro cateto? X. Así es, Luis, X. X. Ahora, nosotros construimos, o sea, teniendo eso presente, decimos, bueno, construyo un triángulo donde se cumpla eso, que la hipotenusa debe ser A y el cateto debe ser X. Un cateto. Entonces, aquí vamos a tener dos opciones. Una opción que el ángulo, la nueva variable, esté acá o esté acá. Hay dos posibilidades. Entonces, supónganse que a esta la voy a llamar, digamos, beta. Si usamos esa nueva variable, beta, la relación sería, si dividimos X entre A, ¿qué función trigonométrica nos queda? X sería el lado adyacente a beta, ¿verdad? Entonces, ¿qué función trigonométrica resulta de dividir lado adyacente entre hipotenusa? Lado adyacente entre hipotenusa. Pues es el coseno, ¿verdad? Coseno de teta. Bueno, perdón, de beta. Esa es una posibilidad, pero no es la única, porque uno podría decir, bueno, voy a usar este ángulo, este va a ser la nueva variable. Entonces, si usamos esa variable, aquí sería, siempre si pensamos en dividir la variable entre la constante, ¿qué función trigonométrica nos queda en ese caso? ¿Cuál sería? El coseno. Ojo, Luis, eso, en este caso es el seno, porque ahora X para teta o el lado opuesto de teta es X. De beta es adyacente X, pero de teta es opuesto. Entonces, el lado opuesto entre hipotenusa es el seno de teta. Con esto lo que les quiero decir es que en cada uno de estos tres casos siempre van a haber dos posibilidades, según donde se ponga el ángulo. Pero para que a todos nos quede igual y no tengamos que hacer quizás manipulaciones algebraicas o trascendentales para llegar a una respuesta equivalente, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a poner esa variable siempre, la variable X, como opuesta, en este caso, ¿verdad? En el caso 1, opuesta al ángulo. Así que nos vamos a quedar, vamos a usar este cambio mejor. ¿Sí? Ese es el cambio que vamos a usar. El otro es válido, sí es válido, pero para que nos quede igual,
vamos a trabajar, en este caso, teniendo a X como opuesto, lado opuesto al ángulo. Entonces, ¿qué ocurre? Con la asociación de este triángulo rectángulo es más fácil definir las fórmulas que aparecen en esta tabla. ¿Va? Estas que están acá, en este caso aquí. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es, vamos a decir, bueno, como X es A, o como seno de teta es X sobre A, entonces, ¿qué pasa? ¿A qué es igual X si despejamos? Pues sencillo, ¿verdad? A veces seno de teta. ¿Quién es teta? Pues despejamos, habíamos dicho que es seno inverso de X entre A. ¿Quién es d de X? Pues d de X va a ser simplemente la derivada de X A por el coseno de teta por el diferencial de la nueva variable d de teta. ¿Y quién va a ser la raíz? Pues nosotros vamos a decir, la raíz, vamos a asociar. ¿Cómo sale la raíz acá? Pues va a salir del otro cateto. Como ya conocemos un cateto y ya conocemos la hipotenusa, pues por Pitágoras sabemos que el otro forzosamente debe ser este. Es lo que tenemos acá. Esto. Así que si nosotros nos preguntamos, o pregunto, mejor dicho, ¿qué función trigonométrica me relaciona la raíz con la constante? O sea, lado adyacente entre hipotenusa. Lado adyacente de teta. El coseno. Correcto. Entonces aquí ponemos coseno de teta. Y ahora simplemente pues despejamos, ¿verdad? Y así la raíz es a veces el coseno de teta. Estas serían las sustituciones quizás las más usuales, pero no son las únicas. Nosotros a partir de ese triángulo podemos obtener otra, ¿va? Por ejemplo, supónganse que en la integral aparece, digamos, aparece esto, la raíz entre X. En vez de reemplazar primero la raíz por esto y luego la X por esto, ustedes directamente del triángulo pueden sacar la función trigonométrica de un solo. ¿Cuál sería en ese caso? Si queremos saber a qué es igual X o la raíz entre el X. La hipotenusa. La función trigonométrica, en este caso quiero decir, o sea, ¿qué función trigonométrica me relaciona esa raíz entre X? La tangente. No. La raíz, ojo, la raíz es el lado adyacente y X es el lado opuesto. Lado adyacente entre el lado opuesto. Es secante, es cotangente, ustedes. Cotangente, porque la tangente es lado opuesto entre el lado adyacente. Sí, Ojo, al revés era. sí. Entonces, ven, con el triángulo ustedes pueden obtener en realidad cualquiera de las 6 funciones trigonométricas. Quizás las que más sobresalen son estas, que son las que están en la tabla, ¿va? Acá, la misma, ¿va? Así que esta es una forma
de obtener esos cambios de variable valiéndonos de triángulos rectángulos. Hagamos el otro caso. El caso 2. Caso 2, vamos a poner acá. A cuadrado más X cuadrado. O X cuadrado más A cuadrado, no importa. Entonces diríamos nosotros, bueno, en ese caso, ¿con qué asociamos, si hacemos nuestro triángulo? ¿Esa suma de cuadrados está asociada con qué? ¿Con un cateto o con una hipotenusa? Con una hipotenusa. Así es. Entonces, ya sabemos que esto debe ir acá. Y los catetos serían A y X. Así que una opción puede ser que aquí se ponga X y aquí se ponga A. No estaría mal. Pero para que nos quede igual, de acuerdo a la tabla, vamos a poner también acá a X como lado opuesto. Aquí va a ir X, aquí va a ir A. Entonces, ya con ese triángulo, nosotros obtenemos las fórmulas. Ya podemos decir, bueno, ¿qué función trigonométrica me asocia la variable entre la constante? Entonces uno dice, bueno, la variable es el lado opuesto, en este caso, al ángulo. La constante es el lado adyacente. Entonces, ¿qué función trigonométrica es lado opuesto entre lado adyacente? Tangente. Eso es. Entonces decimos, esto es tangente. Bien, esto es tangente del ángulo. Y de ahí despejamos para X. Entonces, si despejamos a X, esa A que está dividiendo pasa a multiplicar acá. ¿Qué más? Bueno, en base a esto podemos despejar a teta. ¿A qué es igual teta? La tangente inversa entre X entre A. La tangente inversa, correcto, de X sobre A. Pasamos al d de X. Como ya conocemos X, pues d de X es la derivada de esto. A secante cuadrado de teta por el diferencial de teta. Y por último, la raíz. La raíz. ¿A qué es igual la raíz entre la constante? ¿Qué función trigonométrica resulta de esa división? Que en este caso sería hipotenusa sobre el lado adyacente, ¿verdad? Hipotenusa sobre el lado adyacente. Ahí estamos hablando de la secante de teta. Así que la raíz va a ser, esa constante está dividiendo, pasa a multiplicar y nos queda acá A. Esas serían las fórmulas más importantes a la hora de querer resolver una integral que tenga esa raíz o potencias enteras de ella, ¿verdad? Entonces, posiblemente la técnica funcione. Y el último caso. El último caso, que tiene que ver con una diferencia de cuadrados. Entonces yo les voy a dibujar aquí el triángulo y me van a decir ustedes cómo quedan las fórmulas, ¿verdad?
En este caso, como es una resta, ¿quién va a ser la hipotenusa? ¿X o A? X. Eso es. X. Y acá vamos a poner A. A o la raíz podrían ir o acá, así, o a ver. Sí, les decía. Puede ser o aquí la raíz, o aquí la constante, o al revés, ¿verdad? Pero para que nos quede según la tabla, la vamos a poner, acá vamos a poner la constante y acá la raíz. Yo quiero entonces que ustedes hagan el mismo procedimiento y luego me indiquen quién va a ser X, quién va a ser teta, quién va a ser d de X y quién va a ser la raíz. Entonces, les voy a dar su tiempo. Siempre que vamos a encontrar X, vamos a asociar la variable y la constante, ¿verdad? Pero ya teniendo el triángulo nos vamos a decir a qué es igual la variable entre la constante, que en ese la variable es la hipotenusa y la constante es un cateto, ¿verdad? En particular el lado adyacente. Hipotenusa entre el lado adyacente. Así que, ¿cómo queda X? Quedaría como A coseno de teta. Coseno, no. Porque como X, estamos dividiendo X entre X, que es la hipotenusa, entre el lado adyacente, que es A. Ojo. O sea, coseno es lado adyacente entre hipotenusa, ¿va? Pero no queremos eso. Secante sería entonces. Eso es, muy bien. Ronnie. Es secante. Y la tangente, perdón, y teta. Sería secante inverso de X sobre A. Muy bien. Excelente. El diferencial de X, ¿cuál es la derivada de la secante?
La secante es secante Por por, tangente. eso es, por la tangente. Y por último, ¿a qué es igual la raíz? Pues nos preguntaríamos la raíz y la constante, o sea, lado opuesto entre lado adyacente. Sería A por el seno de teta. El seno, ojo, que el seno es lado opuesto entre hipotenusa, pero aquí No, lo que queremos es lado opuesto entre lado adyacente. Ya la tangente. Eso es. Pero aquí viene algo, miren, esto es muy importante. Resulta que la analogía con el triángulo rectángulo funciona, pero solo hay un detalle que hay que tener en este tercer caso. En los demás, no. Sale así, no importa. O sea, si lo vemos como un triángulo rectángulo o si lo trabajamos así, no va a haber problema. Pero esto no es del todo cierto. Porque debemos considerar siempre estas condiciones que les había dicho que salen o que son necesarias para que la inversa sea función. En el caso de la tangente, en realidad, si venimos nosotros, porque en todas estas, lo correcto sería, o mejor dicho, otra forma de hacerlo sería, si tenemos esa raíz, ¿verdad? Uno puede decir, uno diría, bueno, la raíz, entonces voy a reemplazar x cuadrado de secante, esa secante. Y no está compartiendo pantalla, creo. Los demás, si me confirman. ¿Se ve la pantalla, muchachos? El resto. Yo sí la veo. Entonces, hay que revisar ahí, porque si los demás la ven, ha de tener una situación ahí con el equipo, con el internet. Bueno, entonces les decía, si lo hacemos de esta forma, reemplazamos la x. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí nos va a quedar a cuadrado por secante cuadrado de teta menos 1. ¿Va? Y esto va a ser la raíz de a cuadrado por la raíz de secante por la raíz de secante cuadrado de teta menos 1. A es positiva, entonces la raíz de este a cuadrado va a quedar a. Y aquí nos quedaría tangente cuadrado. Entonces, aquí tendríamos el valor absoluto de la tangente de teta. En los otros casos, ¿por qué no hicimos esto en los otros casos? Porque en los otros casos, tanto de la tangente, aquí cuando hicimos x igual a tangente, o del caso 2, pues, y del caso 1, y del no hay que hacer esa consideración por la forma en cómo definimos estos intervalos. No le damos importancia, pues. Pero resulta que en el tercer caso sí. Ojo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar aquí unas consideraciones adicionales. Entonces, eso es lo único que vamos a tener en cuenta. Que esto va a ser, vamos a decir, bueno, si x es mayor
que A, esa raíz va a quedar como en los otros casos. O sea, A tangente de θ. Pero si X es menor que negativo A, esa raíz, ojo, aquí viene, esta es la única excepción, que aquí ya no queda A tangente, sino que va a quedar negativo A tangente. ¿Por qué? Pues por lo que decía, ¿verdad? Esto viene más que todo por las condiciones para que la inversa, esta inversa que está acá, sea función. Y por último, ¿qué pasa si esto es cuando la integral es definida? Si la integral es indefinida, se tomará esta, A tangente de lambda. Ese es el único cuidado que vamos a tener con el caso 3. Cuando la integral sea definida y si x es menor que a, vamos a tener que agregarle un menos. Entonces, de estos ejemplos, de este tema, vamos a hacer ejemplos en la siguiente videoclase, ¿verdad? Esperando que ustedes estudien los recursos adicionales que están en el campus virtual, ¿verdad? De este tema.